¿Te sientes desanimado espiritualmente, sin ganas de estudiar la palabra de Dios y con un peso para orar? Hoy hablaremos sobre todo lo que tiene que ver con el desánimo espiritual, qué es lo que te está llevando a desanimarte y qué puedes hacer en este caso. Hola a todos, qué alegría poder saludarlos una vez más. Mi nombre es Angleris Valera y hoy específicamente vamos a hablar de 4 cosas que nos roban las ganas de poder estudiar la palabra de Dios y de orar. Además, vamos a ver qué podemos hacer en este caso. Empecemos. Lo primero que nos desanima espiritualmente es ver y escuchar cosas que no nos edifican. Una vez les comenté que nuestro cuerpo físico es similar a nuestra vida espiritual. Si no alimentamos nuestro cuerpo y no le damos los nutrientes necesarios para que esté bien, ¿qué va a pasar? Así es, se va a debilitar, puede enfermarse e incluso podemos morir. Lo mismo sucede con nuestra vida espiritual. Si no la alimentamos correctamente, sino que como alimento le damos es ver novelas, series y películas que no aportan nada de beneficio para nuestra vida espiritual, escuchamos músicas que no elevan nuestros pensamientos al cielo o leemos cuentos de amor y terror. Así va a estar nuestra vida, sin edificación. Por eso es muy necesario que prestes atención a qué es lo que estás viendo diariamente, qué es lo que estás escuchando, qué contenido estás consumiendo todos los días. Y cuando digo contenido, no solamente me refiero a un contenido que fue creado secularmente o que cualquier persona que no conoce de Dios puede mirarlos o escucharlo, sino que también me refiero a contenidos que se hacen pasar como contenido cristiano, pero que no aportan nada de edificación para tu vida espiritual. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14 nos dice así: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás es muchísimo más astuto de lo que nosotros podamos creer. Por esa razón la Biblia dice que se disfraza como ángel de luz, pues sabe que como cristianos no necesariamente vamos a escuchar música secular o vamos a ver contenido que fue específicamente creado para el mundo, sino que sabe que va a tener muchísimo más éxito si él disfraza lo mundano con lo cristiano, si hace pasar lo mundano por cristiano. Y aquí en realidad ha tenido muchísimo éxito. A mí me disgusta mucho cómo hay personas que se hacen pasar por cristianos, pero que en realidad su vida es un vivo ejemplo de que nunca se han arrepentido, nunca han aceptado a Cristo como su Salvador personal, nunca han caído rendidos a la cruz del Calvario y nunca han vivido la vida que Cristo espera que vivan. Estas personas llevan tras sí a muchos seguidores y les hacen pensar que eso es el cristianismo. Hacen pasar a lo bueno como malo y a lo malo por lo bueno. Y allí es donde debes tener mucho cuidado, porque estos son los métodos que Satanás usa para poder quitar de ti el deseo de estudiar la palabra de Dios y de orar, y muchas veces ni siquiera te estás dando cuenta. Por esa razón te invito a que puedas analizar qué es lo que estás viendo diariamente, qué es lo que estás escuchando, a qué personas estás siguiendo. Si estas personas se hacen llamar por cristianos, pero en realidad su contenido, sus músicas no aportan nada bueno para tu espiritualidad, sino que al contrario te están desanimando. Si tú ves que ellos hacen lo contrario a lo que está escrito en la palabra de Dios, pues es una prueba evidente para que dejes de seguir a esas personas, para que ya no escuches sus músicas, para que ya no leas su contenido, pues esto es lo que te está desanimando espiritualmente. Lo segundo que nos está desanimando espiritualmente es sustituir el tiempo de Dios por otras cosas. El libro de Mateo capítulo 6, versículo 33, un versículo muy conocido y que nos gusta mucho, dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Aunque este versículo es bastante conocido y nos gusta a casi todos, creo que muchas veces no lo hacemos una realidad en nuestras vidas. A todos nos ha pasado que hemos dicho, bueno, a partir de mañana voy a tal hora a estudiar la palabra de Dios tanto tiempo, voy a orar más de lo que habitualmente oro. Pero cuando llega ese momento en que hemos prometido que vamos a orar y a estudiar la palabra de Dios, de repente se presentaron cosas que parecen más urgentes y decimos, no, tenemos que hacer esto, es para ahorita, es súper urgente,
Entonces, mejor voy a estudiar la Biblia y voy a orar cuando regrese, en la noche. Y sustituimos el tiempo que le corresponde a Dios por otras cosas. Cuando llegamos en la noche pueden suceder dos cosas. Una, que no estudiemos ni oremos debido al cansancio, o otra, que sí lo hagamos, pero oremos máximo 5 minutos y nos quedemos dormidos en la oración, o estemos estudiando la Biblia y estemos bostezando y nos quedemos dormidos debido al cansancio. Estudiar así y orar así no nos aporta nada de beneficio. Esto no permite que podamos discernir qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. No vamos a poder escuchar la voz de Dios y por lo tanto no nos vamos a poder edificar espiritualmente. Por esa razón es muy importante que no sustituyas el tiempo que le corresponde a Dios por hacer otras cosas o priorizar otras cosas. Para esto te aconsejo que puedas planificar el tiempo. Si sabes que todos los días te ocupas a partir de las 7 de la mañana, pues haz lo posible de despertarte 1 hora antes para esa hora dedicarla al estudio de la palabra de Dios y la oración. Supongamos que te vas a levantar a las 6. En ese momento vas a estudiar la palabra de Dios con mucha oración, pedirle al Señor que te dé un corazón entendido para estar dispuesto a aceptar su palabra y llevarla a la práctica y también a dedicarte a la oración. En ese momento le vas a contar a Dios cuáles son tus luchas, tus pruebas, tus dificultades, que sea tu compañero durante ese día, que te dé de su bendición. Luego de esta hora sí puedes dedicarte a tus labores diarias y en realidad te vas a sentir muy bien. Vas a saber que es la mejor decisión que has tomado en tu vida, pues sabrás que has puesto a Dios en primer lugar antes que otras cosas. Y no solamente va a estar bendecida tu vida, sino que también vas a bendecir a todos aquellos que te rodean. Pues cuando le dedicas tiempo a Dios, al estudio de la palabra de Dios y a la oración, eso se ve reflejado en tu rostro y sin decir una palabra, el resto de las personas se van a dar cuenta que la gloria de Dios está en ti y que eres cristiano en todo el sentido de la palabra. La tercera cosa que nos desanima espiritualmente es creer que Dios debe cumplir o hacer todo lo que deseamos. Muchas veces nos aferramos de versículos en la palabra de Dios que dicen que Dios va a cumplir las peticiones de nuestro corazón, como el que está en Juan, que nos dice: todo lo que pidiereis al Padre en oración, creyendo que lo recibiréis, lo recibiréis. O el que está en Salmos y nos dice que si nos aferramos a Dios, Él nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. O muchas veces hemos escuchado a cristianos, personas, predicaciones que nos han hablado acerca del evangelio de la prosperidad, que si aceptamos a Dios y creemos en Él, pues todo nos va a salir bien, que no van a haber obstáculos en nuestros caminos, que vamos a tener prosperidad, que vamos a tener todo lo que nuestro corazón anhela. Y cuando esto no sucede, sino que parece que las cosas nos están yendo mal, oramos y oramos, pero parece no haber respuesta, entonces nos desanimamos espiritualmente, creyendo que Dios no nos está escuchando, no le importan nuestras vidas, o a esa sección de personas porque bendice más a otra persona que a mí que le estoy sirviendo. Esto nos lleva a desanimarnos porque estamos tomando la palabra de Dios de una forma equivocada. Pensamos que Dios está en la obligación de conceder lo que queremos, cuando en realidad Dios no nos ha prometido esto y tampoco es su obligación, pues nosotros somos sus súbditos. Debemos hacer su voluntad y no lo contrario, no que Él haga nuestra voluntad. Lo que más me sorprende es que cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él dijo: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús, siendo Dios, no quiso que Dios hiciera su voluntad, sino que le pidió a Dios que se hiciera la suya. Entonces, ¿por qué nosotros insistimos en que Dios haga la nuestra? ¿Por qué nos molestamos cuando el Señor hace las cosas contrarias a lo que le estamos pidiendo o no cumple las peticiones de nuestro corazón? Allí debemos analizar nuestras vidas. Y si llega un momento en que te sientas tentado a quejarte, a reprocharle a Dios por lo que está pasando, entonces recuerdes esta palabra de Dios. Puedas aferrarte al Señor y decirle: Señor, mi vida está en tus manos, que se haga tu voluntad, que sea lo que tú anhelas en mi vida. Y recuerdas esta palabra del Señor: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Además, recuerda lo que Cristo dijo: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal,
para daros el fin que esperáis. Al recordar estas palabras de Dios, entonces te invito a orar y decir: Señor, tu voluntad, no la mía. Ayúdame a entenderlo porque me cuesta muchísimo. Ayúdame a aceptar que tus planes son mejores que los míos. Ayúdame a poder aferrarme a tu voluntad. Cuando hagas esto y te entregues completamente a la voluntad de Dios, descanses en su providencia, entonces vas a tener una paz inmensa y difícil de explicar. Aunque el mundo parece estar al revés, aunque parece que todo se está desmoronando, vas a tener mucha paz, pues sabes que es Dios el que está guiando y que todo lo que va a permitir en tu vida va a ser por un propósito y va a ser para tu bien. Y la cuarta cosa que nos desanima también espiritualmente es no compartir lo que sabemos de la palabra de Dios con otras personas. Dios nos ha dado una luz muy preciosa y esa luz no debemos simplemente guardarla para nosotros, sino que estamos en la obligación de compartirla con otras personas que no han conocido de Dios o que han escuchado muy poco acerca de Él. Jesús no nos ha suplicado que vayamos y prediquemos el Evangelio. Nos ha dado una orden y nos dijo: vayan y prediquen el Evangelio. Esa orden debe ser cumplida por nosotros, quienes nos llamamos sus seguidores. Cada vez que veamos a alguien triste y le consolemos, cuando vemos a alguien que necesita de Dios y le presentemos a Cristo como su Salvador personal, no le critiquemos, sino que le mostremos a Dios, le mostremos su amor, le mostremos que Él murió para rescatarlo, para salvarlo de tal vez la vida que está viviendo. En ese momento notaremos que nos estamos animando también a nosotros mismos. Además, debemos recordar que no solamente predicamos con nuestras palabras, sino también con nuestro ejemplo. Y para eso es muy necesario que tengamos siempre una comunión con Dios, para que esa comunión se vea reflejada en nosotros, para que otras personas puedan ver nuestras buenas obras y sin decir una palabra nosotros, ellos puedan glorificar a Dios por lo que reflejamos en nuestras vidas y por lo que hacemos diariamente como cristianos. Y esto ha sido todo en cuanto al tema de hoy. Espero que lo que hemos hablado haya sido de bendición para sus vidas como lo fue para la mía. Si ha sido así, déjenme saberlo en los comentarios, que me llena de muchísima alegría leerlos. Que Dios me los bendiga muchísimo, les envío un fuerte abrazo y por aquí nos estaremos viendo en un próximo video.